¿Cómo hacer un PDF con imágenes en celular? Es muy fácil y rápido. En este tutorial lo vas a ver. De hecho, por aquí te muestro la pantalla de mi celular que grabé, donde ya realicé mi PDF y donde tú vas a poder también realizar tu PDF en tu celular fácil y rápido con este tutorial aquí en Osirium TV. Mi nombre es Mauricio, así que bienvenido, empecemos. Para crear nuestro PDF con imágenes en celular vamos a necesitar dos aplicaciones. Una es un visor de PDF que nos servirá para ver el PDF que creemos y el otro es un creador de PDF con imagen. Vamos a bajarnos estas dos aplicaciones y te voy a mostrar cómo hacerlo a continuación. Para bajarnos las dos aplicaciones que necesitamos vamos a entrar en nuestro navegador de Google Chrome. Vamos a descargarlos directamente de mi página, mi blog. Pero antes, si te gusta este fondo de pantalla que estás viendo en mi celular, pues te dejo saber que al final de este video puedes obtenerlo, bueno, si te quedas hasta el final. Vamos a empezar ahora entrando a Google Chrome. Lo que vas a hacer es buscar Osirium TV PDF, escribes esto en tu buscador, Osirium TV PDF, y lo buscas y te va a salir estos videos, luego mi canal de YouTube, mi blog. Pero lo que necesitamos es esta entrada de mi blog, cómo hacer un PDF con imágenes en celular. Le das ahí, entras y te va a salir pues esta entrada donde digo que necesitas tanto un visor de PDF, como ves en las letras azules, que lo puedes descargar directamente de las letras azules, icono de descargar o Google Play, que esto te lleva directamente a la Play Store y puedes descargar la aplicación sin ningún tipo de link acortado. Este es un visor que no puedes abrir, simplemente instalar, y como ven ya lo tengo instalado, no pesa absolutamente nada, por decirlo así. He buscado las aplicaciones con menos peso para que cualquier celular, así no tenga mucho espacio, la puedan descargar. Después de este visor van a seguir bajando y van a leer también que necesitan esta aplicación para crear tu PDF. La JPG a PDF en letras azules, le dan ahí, lo lleva también a la Play Store y pues pueden descargarla directamente desde ahí. Esta aplicación tiene algunos anuncios, pero no es nada molesto. Cuando la abran les va a salir así, les van a ir en su galería, pueden ir directamente al álbum de fotos donde tengan su cámara, ya que si no tienen las fotos del trabajo pueden tomarle fotos y de esa manera crear su PDF. Así que los van a seleccionar las imágenes que quieran, puede ser una a una o varias imágenes al mismo tiempo. Le dan en Donate y si se han olvidado de seleccionar alguna imagen, pues le dan en más, vuelven a galería y hacen el mismo proceso. En este caso ya tenemos todas las imágenes y le damos a acá arriba en el chulito. Aquí nos pide que le pongamos un nombre, yo le voy a poner un nombre aquí, tutorial, PDF, y también una acción que quiero que hagas si este video pues te gusta y te sirve la información de este tutorial. Sí, suscríbete. Y la vamos a dejar simplemente con el nombre para identificar nuestro trabajo, en tal cual lo demás, y le damos en OK. Esto no va a demorar directamente nada y como van a ver ya aquí tenemos un anuncio. Como les dije que esto es cuando ya realizas el proceso, pero lo puedes saltar después de 5 segundos. Y aquí vas a tener tu PDF y lo que vas a hacer es darle en Open With, en abrir el PDF, y aquí es donde vas a seleccionar la aplicación para abrirlo. Si tu celular no tenía un visor de PDF, pues el que descargamos al principio te va a servir para esto. En este caso yo tengo varios, pero vamos a utilizar el que hemos descargado y aquí podemos ver nuestro PDF, rápido y fácil, la mejor solución, bueno, tal como este video. Y aquí en los tres punticos de arriba puedes seleccionar enviar y lo puedes enviar ya sea por WhatsApp, por Drive, por Discord, por Gmail, bueno, por donde tú desees enviarlo para tu tarea o lo que quieras utilizar ese PDF. Ahora, como dato curioso, te voy a dejar por aquí 8 cosas que no debes hacer si quieres mejorar como estudiante. Aquí tienes. Sí, puedes volver el video, pausarla y leerla con calma. Ahora, si quieres el fondo de pantalla que te prometí, te voy a dejar este video por aquí y por acá. Escogí uno para ti muy interesante que puedes ver. Así que escoge 4 o 2, puedes ver por los dos.